Bé, donem pas al Mario Manuel Redondo Martínez, especialista en exercici físic per a pacients amb càncer, preparador físic, especialista en entrenament de força per l'entitat americana National Strength and Condition Association, fundador del seu propi centre entrenament personal a Madrid per a pacients amb càncer i supervivents de càncer, on acudeix actualment a més de 150 pacients des del 2016. Col·labora amb la Universitat Europea en projectes de recerca relacionats amb altres temes i té publicats articles juntament amb el doctor Alejandro Lucia. Ponent expert en nombroses activitats organitzades per hospitals i associacions de pacients com a referent en el tema, docent i assessor a diversos cursos destinats a llicenciats de l'esport i d'altres professionals de la salut, així com a director del curs d'expert de la Universitat Autònoma de Madrid en el pacient oncològic. Podria seguir, però anem a avançar. Aquí, ahora se escucha, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a hacer la presentación en español, dar las gracias a Denis por la presentación y yo voy a abordar sobre todo el tema de la actividad física y el ejercicio, ¿vale? Entonces, antes de empezar, siempre me gusta enseñar esta imagen, que me imagino que habrá salido por la mañana, que tiene que ver con los hallmarks del cáncer, ¿vale? Que los deberíamos conocer porque cómo vas a tratar algo que no conoces, no tiene mucha coherencia y sentido. E independientemente de esto, bueno, que esto es el mayor artículo citado en la oncología es de Hanan y Wimber, hay uno del 2022, de enero de 2022, donde ya se van agregando cada vez más hallmarks o cada vez más biomarcadores relacionados con el cáncer. Y yo me quiero centrar sobre todo en este, que es la de regulación del metabolismo y por lo cual el movimiento, el ejercicio, tiene un impacto, es que es fundamental. O sea, una persona que no se mueve, lamentablemente, pues va a ir bastante mal de salud. Y cuando hablamos de regulación del metabolismo, en concreto tengo que hablar o citar a estas dos personas, a Íñigo San Millán, que es español, y a George Brooks, que han publicado cosas muy potentes en relación a cáncer. El resumen del artículo este que publicaron en el 2020, tienen otro de hace muy poco, un par de meses, que publican lo mismo en cáncer de mama hormonodependiente y triple negativo, llegan a la conclusión de que tener un entorno metabólico desfavorable desde el punto de vista del sedentarismo, hablan del lactato, que el lactato es una pieza fundamental en la salud, pues lo que ellos observan es que un paciente o unas células, en este caso pues un estudio in vitro, que tienen un ambiente predominantemente hipóxico, predominantemente con un alto contenido de lactato, eso va a hacer que las células muten y terminen formando, aumentando el proceso de proliferación celular y evidentemente aumentando por las probabilidades de padecer cáncer, ¿no? Y esto es súper importante porque al final este artículo en Cell Metabolism de Burgada habla de lo mismo, te dice la obesidad que es la llama que alimenta o la gasolina que alimenta la llama. ¿Vale? Y de hecho el síndrome metabólico también promueve un alto riesgo de padecer cáncer porque al final todas estas patologías comparten situaciones y orígenes comunes como lo podéis ver aquí en la imagen, ¿no? Desde la propia obesidad, bueno, aumento de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, esteatosis hepática, un montón de aspectos que al final van a llevar a un daño del material genético, a una migración celular, a una angiogénesis o al propio desarrollo de un cáncer o la promoción del cáncer. Y esto al final es muy importante porque fijaros como, por ejemplo, la propia resistencia a la insulina, que muchas veces ni se atiende ni se tiene en cuenta, puede condicionar no solamente el tratamiento, sino que la supervivencia también de un paciente, que esto no se suele tener en cuenta y es fundamental, ¿vale? Y analizando un poco el metabolismo energético y el efecto Warburg, que es curioso, ¿no? Pues se le entrega un premio Nobel a una persona y no se hace ni caso. Íñigo lo comenta en todos los congresos y dice, o sea, le damos un premio Nobel que es una característica fundamental del cáncer y todas las líneas de investigación a través de la industria y otros aspectos empiezan a enfocarse en la parte genética y menos mal que hay gente que empieza a ver por este aspecto. Y fijaros, puntos súper importantes y que luego enlazaré con lo de ejercicio que es tan importante. La célula tumoral en un ambiente glucolítico está en un ambiente glucolítico independientemente de la presencia de oxígeno, que el 66% de la glucosa se convierte en lactato. La similitud entre la célula tumoral y un músculo esquelético en ejercicio es absolutamente igual. Íñigo San Millán y George Brooks, pues sobre todo Íñigo San Millán, trabaja en Spring, Colorado con los mejores ciclistas del mundo y trabaja en cáncer y enfermedad metabólica, ¿vale? Y luego el aclaramiento del lactato parece ser una pieza clave en cáncer. De hecho, muchos fármacos que alguno no se llegó a publicar o a sacar porque también tenían sus propias contraindicaciones o efectos secundarios, se enfocaban en bloquear este aspecto del lactato. Por otra parte, la función mitocondrial es sumamente importante porque el grado de disfunción mitocondrial correlaciona con la severidad de lo que es la propia patología, ¿vale? Los niveles de lactato están altamente correlacionados con lo que es la metástasis y a su vez también tienen mucho que ver con otros procesos como la angiogénesis, el escape inmunológico, la migración celular o la propia metástasis. Y esto no se tiene nunca en consideración, ¿vale? No voy a entrar en detalles de fisiología, pero que al final el ejercicio físico con un carácter metabólico, que no cardiovascular, que lo explicaré, de baja intensidad pareciera ser
que tiene un aspecto muy importante en el aclaramiento del lactato y en restaurar un fenotipo más oxidativo y menos glucolítico, que esto es muy complicado, pero es algo que si nosotros no lo entendemos no podemos hablar el mismo idioma, ¿vale? Y esto es fundamental en el planteamiento de un programa de ejercicio de una persona con cáncer, que luego en la parte de preguntas podemos debatir y hablar. Y antes de continuar, siempre pongo estas 3 palabras que se suelen utilizar de manera indiscriminada en los medios de comunicación y por a veces por los profesionales, que no tienen nada que ver ni refieren lo mismo, que son actividad física, ejercicio físico y deporte, y os lo explico rápidamente. Esta era una pregunta de examen, me acuerdo, en teoría e historia del deporte, y es muy importante entenderla a la hora de explicársela al paciente, a la hora de que el médico lo comunique o de que vosotros lo comuniquéis. La actividad física hace referencia a cualquier movimiento, sin razón de ser alguno, lo que estáis viendo, sacar las bolsas de la basura, sacar a pasear al perro, barrer, pintar. El ejercicio físico se supone que es una actividad física que está estructurada, pautada, organizada, programada, con unas variables del ejercicio para conseguir unas respuestas y adaptaciones. No todo vale. ¿Vale? Si tú quieres mejorar el hueso, no todo vale. Si tú quieres mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, no todo vale. O si quieres mejorar la fuerza muscular en un movimiento concreto, no todo vale. Y pongo un ejemplo, ¿no? Un adulto mayor con sarcodinapenia que necesita pues, un programa específico para solventar sus necesidades. No cualquier cosa vale. ¿Vale? Y luego el deporte es una actividad física que está estructurada, en este caso, en un marco que los participantes conocen para demostrar habilidades y competencias con un fin lúdico o, en este caso, competitivo. ¿Y por qué explico esto? Porque nosotros como profesionales, cuando tú te acercas a la literatura científica, pues tú haces esto y empiezas a ver qué dosis de ejercicio o qué intervenciones han tenido qué efecto sobre qué problema. No vale cualquier cosa. Para muchas cosas sí, para otras muy específicas no. Entonces, ¿qué ha demostrado el ejercicio? Que es evidente que lo tenéis aquí, pues mejorar la fatiga relacionada con el cáncer, mejorar la composición corporal siempre y cuando vaya acompañado de intervención nutricional, regula la respuesta inflamatoria, regula el sistema inmune, mejora la calidad de vida, reduce el dolor articular que produce cierta medicación hormonal, preserva la calidad y la cantidad del hueso, aumenta la supervivencia, regula el metabolismo y también, lo más importante para mí y para el oncólogo, que limita la toxicidad que produce la propia medicación, así como he comentado anteriormente que aumenta la supervivencia. De hecho, como dice aquí Felipe Isidro, motivar no es dar ánimos, sino es dar motivos, ¿vale? Y esos son muchos de los motivos por los cuales tendría que ser mandatorio. Yo no concibo un hospital sin que tenga un área de ejercicio, un área donde se pueda intervenir, es que es completamente antinatura, ¿vale? Y al final, si yo tuviera que decir por qué estoy aquí, pues estas son las 2 grandes razones. O sea, una terapia casi inocua, que no tiene efectos secundarios. Por eso tenemos tantos problemas y por eso hay tanto intrusismo laboral, porque casi cualquier persona vale porque cagarla es muy difícil. Entonces, algo, y es real, algo que pueda limitar la toxicidad del tratamiento y si te dan en vez de 12 ciclos te dan 16, y algo que pueda hacerte aumentar la supervivencia y luego lo veréis, pues tendría que ser obligatorio. Como me dicen muchos médicos, si esto viniera en pastillas sería el primer fármaco que se recetaría. Y al final, a efectos de resumen, reduce efectos secundarios, mejora la calidad de vida y va a mejorar la eficacia y la tolerancia de los tratamientos, así como va a coadyuvar, incluso va a permitir que ciertos tratamientos como la inmunoterapia funcionen, no solamente en su línea, sino que funcionen mejor. ¿Vale? Y por esto entré en este campo. Yo vengo tanto de la fisioterapia como de las ciencias del ejercicio, yo competí en culturismo, me gusta mucho el apartado de la fuerza y cuando yo leí este artículo en 2017, Justin Harding, la segunda página del artículo te dice esto, te dice, dada la importancia que tiene la masa muscular, y no la masa muscular, la función muscular, que luego hablaré de ello, en cáncer todas las terapias que vayan a preservar la masa muscular y sobre todo la función muscular, son importantes en pacientes con cáncer, ¿vale? El 20 al 40% de las muertes en cáncer son por este fenómeno de la caquexia, que es esa pérdida de masa muscular involuntaria que te lleva a un fallo multiorgánico. Y realmente ese es el problema, o sea, el paciente no se muere de la propia enfermedad, sino se muere de la consecuencia que tiene la enfermedad o el parásito, vamos a llamarlo, que tiene la persona adentro. Entonces, y vais a ver una serie de diapositivas que comentan constantemente lo mismo, ¿no? Me ha gustado mucho la presentación de Denis, es un entorno clínico completamente diferente. Yo trabajo con gente con cáncer adulto, que me parece que es más sencillo que con niños, por lo que ha comentado la complejidad a nivel biopsicosocial. Pero fijaros, este estudio muy antiguo habla de eso. Dice, las mujeres que tienen menos fuerza muscular y masa muscular tienen más toxicidad del tratamiento, tienen mayor progresión del tumor en este caso porque tienen que retirar la medicación y tienen más complicaciones y fallecen antes. Entonces, ¿qué hacemos con las pacientes? Pues entrenar la fuerza, si realmente no es complicado. ¿Vale? Realmente el ejercicio es bastante fácil, el problema es hacerlo. En España, 7 de cada 10 personas no hacen absolutamente nada. De las 3 que te quedan, 2 practican algún deporte de fin de semana, son weekend warrior, que lo llamo yo. Y el que te queda, bueno, pasa un torno de un centro deportivo, pero habría que valorar su rendimiento. Esto es como decir, estudio mucho y suspendo, no te está sirviendo. ¿Vale? Que es lo que ahora en este 2024 queremos hacer, empezar a publicar datos de cómo está realmente la gente, porque la gente está mucho peor de lo que publica la ciencia, pero no se publica.
Y luego, ese era un caso de personas metastásicas, que tú puedes decir, bueno, la situación es compleja, la enfermedad ha avanzado, está próximo quizá a la muerte, pero es que no solamente eso, sino que en este caso, este estudio en JAMA Oncology te dan a conocer y te dicen, oye, más de un tercio de las personas diagnosticadas o en el momento del diagnóstico son sarcopénicas y esta sarcopenia se asocia a un 41% más de riesgo de muerte independientemente de cualquier otro factor como la edad, el sexo, el IMC, si expresa receptores hormonales o no, etcétera. Las conclusiones siempre son las mismas. Te dice una adecuada nutrición y entrenamiento de la fuerza. ¿Qué hacemos con los pacientes? Pues lo mismo, ¿vale? Entrenar la fuerza. Si es muy, muy, muy fácil lo que hay que hacer, es muy, muy difícil que la gente lo haga por muchos aspectos que luego podemos entrar a debatir en la ronda de preguntas, ¿vale? Y al final, para que veáis otros ejemplos también, porque la dinámica siempre es la misma, lo que se ha publicado últimamente, los últimos años, las últimas décadas, son la correlación que hay, que correlación implica causalidad entre la masa muscular y eventos, pues desde mortalidad hasta toxicidad, otra serie de cosas, que ya digo que no es la masa muscular, es la función. Un maratoniano de élite corre a 22 kilómetros por hora durante 2 horas y tiene un IMC 18 y está muy fuerte. Por lo tanto, el día que entendamos cómo medir la función, cambiará todo esto. Pero al final, este artículo, y va en relación a la paciente que estáis viendo, habla de que menor masa muscular y función se asocia a mayor mortalidad. Hacemos un test que lo conoceréis, se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier consulta, te hace falta una silla. Y lo que ellos observan es que, en este caso, lo que veíamos es que hacía muy pocas repeticiones a la hora de sentarse y levantarse. El punto de corte hablan de 15 repeticiones, yo soy más exigente, hablo de 22, 23, porque 15 son muy pocas, pero aún así son muy pocas. ¿Qué hacemos? Pues simplemente algo que tiene que ver mucho con lo que ha hablado Denis, de adaptándolo a la situación y el contexto del sujeto. No se trata de que el paciente se adapte a mí, de que yo me adapte al paciente, persona que vive lejos, que vive fuera, que tiene una situación complicada, que la familia le apoya, pues yo prefiero que haga lo que tiene que hacer de ejercicio en su casa a que se desplace 1 hora y media hasta el centro. Interesante, mejora, mucho o poco, no lo sé, el tema es que mejora, teniendo en cuenta que tiene un proceso oncológico, que tiene fármacos, que ha tenido 3 cirugías, que están con antibióticos, que ha tenido, pues bueno, muchísimo lo que os podéis imaginar, pues lo increíble es que mejore. Ella me decía, es que para mí no empeorar es mejorar porque el proceso me va a llevar a degradarme. Lo interesante de esto no es eso, sino que al final ella mantenía la adherencia tenía nombre y apellido, se llamaba Mario Redondo, si yo desaparecía esa mujer no entrenaba y durante la pandemia nos pusimos a ello por las mañanas, los lunes a primera hora por Skype para intentar que ella continúe haciendo lo que ya sabe que tiene que hacer, pero como leía esta mañana, que es muy gracioso, muchas veces el conocimiento no cambia el comportamiento, somos más complejos. Entonces, y lo interesante de esto es que como ella veía que su nivel de función mejoraba, a pesar de que la enfermedad empeoraba, quiso volver a retomar. Y esto, ¿qué conclusión quiero que saquéis también de esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? Que al final yo no voy a curar el cáncer, Denis no va a curar el cáncer y nosotros tenemos otra función. Pero como dice mi compañero y amigo Javi Butra, dice, entrenamos para la vida. Entonces, si esta mujer, yo podía durante su proceso oncológico permitir que subiera escaleras, que andase, que se fuera al centro comercial, que asistiera a la boda de su hija, yo ya había hecho mi papel. Y esto es un poco la idea que quiero que quede, porque nos queda mucho en avanzar en las ciencias del ejercicio, en la salud, en los tratamientos, para que realmente muchos pacientes tengan una posibilidad más allá de solamente tener buena calidad de vida y de vivir más años. Pero esto es algo bastante importante porque fijaos la cara, no se lo veis, de felicidad que tiene. Pues si realmente ella es consciente que si no hubiera hecho nada de ejercicio, no hubiera llegado a la boda, o en caso de llegar, como decía, hubiera llegado en silla de ruedas, que no era su idea, ¿vale? Entonces, esto lo voy a pasar rápido, pero quiero que veáis que a medida que envejecemos, pues se pierde función muscular, ¿vale? Esto se puede mejorar, evidentemente, si incorporas una serie de hábitos, que no es fácil a día de hoy. Y el problema viene cuando aparece un proceso oncológico y, lamentablemente, la pendiente de pérdida de función es mucho más acusada, ¿vale? Lo que se puede, y Denis lo puede también comentar, o sea, lo que se puede deteriorar a un sujeto, por ejemplo, con una leucemia linfoblástica aguda en una semana o en 3 días en una cama, es brutal, y recuperar eso es mucho más complejo con corticoides, con fármacos y demás. Entonces, cuando una persona llega en este estado, que este es el test, venga, vamos a intentar sentarnos, levantarnos, pues no se levanta, ¿vale? Este es el test. Lleva un pic aquí. Esta mujer a la semana se volvió diabética e insulinodependiente. Ten en cuenta que el tejido muscular metaboliza el 80% de la glucosa de tu cuerpo. Y claro, ya no había nada que hacer. O sea, el objetivo era darle calidad de vida el tiempo que pudiese y al mes falleció porque directamente las piernas no le sostenían y tuvo, al levantarse por la noche, una caída, se golpeó en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico y murió de la hemorragia. Entonces, no es agradable, pero es que es la realidad y nosotros no podemos dejar que un paciente llegue a este estado. Por eso es tan importante la fase de prehabilitación y por eso es tan importante empezar cuanto antes, ¿vale? Bueno, hay estudios que hablan de cómo mejorar la toxicidad y luego, si tengo que dar recomendaciones, fijaros qué cosa más potente, artículo 2016 de una revista importante en British Journal of Sport Medicine,
Ellos observan en supervivientes de cáncer colorectal y de mama, que es lo que el mayor incidencia tenemos, y también sobre todo en mama supervivencia, que el hecho de acumular los mínimos, que yo espero que los conozcáis, que son los famosos 150 minutos de actividad física de moderada intensidad, ya se asocian a un 40% de menor riesgo de muerte específica por cáncer en este perfil de población. ¿Cuánta gente acumula esto? Esto es muy complicado. Tú le pones un podómetro o te coges el teléfono y se lo pones ahí una semana y la gente no hace 150 minutos de moderada intensidad. Va de tienda, pero no hace 150 minutos de moderada intensidad. Y esto es una de las herramientas a intentar conseguir, que esto ya no tiene que ver solo con el paciente, sino como sociedad, cómo te organices para conseguir que la gente sea más activa físicamente. Y si a esto le sumas solamente un día, o sea que menos de 1,0, de entrenamiento de fuerza, ya a su vez se correlaciona con un 33% de menor riesgo de muerte. O sea que, de hecho, esto es lo que promovemos en el centro, porque es lo más sencillo que podemos llegar a hacer, que es intenta ser físicamente activo, acumula esos 150 minutos, pueden ser en bloques de 10, me da igual, y súmale a esto, aunque sea un día, ya sea en una sala de fitness, sea en un parque, sea con quien sea, de trabajo de fuerza, que podrá ser con gomas, con maquinaria, con pesas. Ya veremos cómo hacerlo adaptado a tu situación, a tu contexto, ¿vale? Y luego, este tema que hemos estado comentando, que es la caquexia, al final también quiero que entendáis que es una pérdida de masa muscular extrema involuntaria por un proceso de inflamación de alto grado, que estas dos personas que veis aquí tienen un proceso de caquexia, a pesar de que una puede tener un aspecto de una persona con una obesidad severa, sin embargo, las dos tienen el mismo problema, tienen poca masa muscular y eso le va a condicionar el tratamiento y la toxicidad. Sin embargo, el médico o el sanitario a esta persona le va a decir que pierda peso y a esta le va a decir que gane peso, cuando las dos tienen el mismo problema. Vamos a intentar preservar la función y si de paso ganamos masa muscular, genial, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Otra vez más, cuando tú llegas a este estado de degradación ya no hay nada que hacer. Hay que llegar antes de que el paciente llegue a esta situación. Esta situación en una analítica se expresa muchos meses antes de que la persona empiece a perder peso. La pérdida de peso es una consecuencia colateral de lo que está pasando por dentro. Y una vez que llegas a este estado, de hecho aquí le podéis ver que le pongo una almohadilla porque las apófisis espinosas le pegan con la columna y le molesta, ya no tienes nada que hacer. La posibilidad de recuperar esa situación simplemente entrenando un día en semana o simplemente haciendo una intervención nutricional es imposible. Y esto es muy importante porque el título de la ponencia era Ejercicio físico en cáncer, estamos haciendo lo suficiente y resulta que sale un artículo publicado en verano del equipo de Robert Newton, que publica mucho en cáncer de próstata, aquí está, y dicen, oye, es hora de empezar a incorporar el entrenamiento o diferentes herramientas del entrenamiento de fuerza en personas con cáncer y empiezan a hablar de diferentes herramientas que muchos de fisioterapia conoceréis, como por ejemplo la restricción de flujo, ¿no? El BRF, las series cluster o el trabajo excéntrico. Yo propondría muchas más cosas, de hecho, y ahora en 2023 se plantean esto. Yo esto ya lo hacía, o sea, esto ya, este tipo de herramientas, simplemente teniendo un poco de criterio y de plausibilidad biológica, ya deberías incorporarlas. Si un paciente de cáncer de pulmón no puede hacer 8 repeticiones seguidas, pues que haga 2, que descanse 20 segundos, que haga 2, que descanse 20 segundos, que haga 2, descanse 20 segundos y que haga 2. Se acaba la serie. Te permite mejor capacidad de aplicar fuerza, te permite menor fatiga, menor condicionante cardiorrespiratorio y la persona va a mejorar. No hace falta que haya un paper de literatura científica avalado por 200.000 expertos en una mega revista para empezar a moverse. Y esto, como digo, me preocupa porque realmente yo tengo la posibilidad de trabajar en alto rendimiento. En alto rendimiento se hila muy, muy fino y veremos que 10 años después saldrán publicaciones como estuve en una formación con plataformas dinamométricas, con lo que he puesto aquí, restricción de flujo, con trabajo excéntrico, con entrenamiento de fuerza basada en la velocidad, que ya empiezan a sacar publicaciones y creo que vamos muy, muy atrasados en esta temática, ¿vale? Entonces, os enseño otro artículo que sí que me gustaría que el que pudiera, porque está en Open Access, lo lea. Es bastante interesante lo que han hecho el equipo de FICAM. Es un programa de ejercicio, ¿vale? De 24 semanas, 12 sesiones, 2 sesiones en semana. Intentan que acumulen esos mínimos, midiéndolo con un acelerómetro, esos 10.000 pasos, y hacen cosas que están muy bien hechas, ¿vale? En el artículo lo tenéis. Además viene todo, viene tanto lo que es la progresión que han seguido en series, repeticiones, carácter del esfuerzo, intensidad, todo, y viene también la selección de ejercicios y todo lo que están haciendo. Y hay cosas muy interesantes para implementar en el día a día y entender estos conceptos de cara a pacientes, a personas con cáncer, que lo están haciendo en cáncer de mama, pero como digo, que podemos extrapolar ese conocimiento a personas con otros tipos de cáncer, ¿vale? Ahora bien, si hemos visto que el ejercicio físico es seguro, es eficaz, que mejora la calidad de vida, que ayuda a las personas a que tengan menos fatiga, que mantener y preservar una buena función muscular es fundamental, que reduce la toxicidad, que aumenta la supervivencia, que se puede hacer. La pregunta es por qué no se indica, por qué los pacientes oncológicos, más que pacientes me gusta llamarles personas con cáncer, son personas luego tienen cáncer, ¿por qué no se hace? Y este artículo, la revista Obesity, te habla un poco de eso. Tenemos muchas barreras.
De hecho, tenemos más barreras que facilidades. La primera es que el paciente, en este caso, como es normal y es lógico, le crea a su oncólogo. El oncólogo es la referencia y, al fin y al cabo, es el que debería iniciar la conversación sobre que usted debería hacer ejercicio, pero lamentablemente muchos de ellos, por falta de conocimiento, inexperiencia o por miedo, lo contraindican, no lo indican. Sin embargo, el oncólogo, que tiene la máxima autoridad, es el que menos tiempo tiene para hablar de esto y, lamentablemente, esto es así, el que menos formación tiene sobre ello. Entonces, no tiene mucho sentido. Luego, profesionales que controlen el tema del ejercicio, pues hay pocos. No por nada, sino porque esto está empezando a crecer y es algo, entre comillas, nuevo. Por otra parte, los programas deben estar basados en la evidencia, pero la evidencia es muy burda. Yo me puedo leer 150 artículos que la conclusión es el entrenamiento de fuerza mejora la fuerza. ¡Wow! No me ha aportado nada, sinceramente. Luego, el otro tema es que la one size does not fit all. No todos los programas van a servir para todos. ¿Qué tendrá que ver un hombre mayor con 79 años con un cáncer de páncreas metastásico, de próstata metastásico, me da igual, con un chaval de 24 años remero olímpico con un linfoma? Es que no tiene nada que ver. Entonces, no puedo plantear ni los mismos programas de ejercicio, ni las mismas intensidades, ni la misma frecuencia semanal, ni el programa tiene nada que ver. Y esto es importante entenderlo. Y luego, por último, que sí que tenemos que, más que buscar financiación, facilitar el acceso a que la gente empiece a incorporar el ejercicio en su día a día y que sea fácil hacerlo. O sea, si tú tienes tu centro de rehabilitación, pues yo que sé, a 4 horas de tu casa, lo más probable es que no lo hagas. Como lo que ha dicho Denis, en este caso pues es en el hospital. Si el niño tuviera que salir del hospital a otro sitio, lo más probable es que no se hiciese o fuese muy complicado hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué dos complicaciones me he encontrado yo en la práctica clínica diaria? Primero, como es normal, los efectos adversos del tratamiento. Es una persona que está con vómitos, con anemia, con neutropenia, yo que sé, con unas mucositis que no se pueden ni mover, pues es complicado que haga algo de movimiento, aunque siempre se puede hacer algo. Y luego, la casuística del día a día, que somos personas, que esto es real y esto da igual que seas una persona que tengas cáncer, una persona que no tengas nada, pues te da pereza, no tienes ganas, no te apetece, o a veces es muy duro o quizá no te compensa. ¿Vale? Y aquí tenéis, esto es el día a día, es la realidad de pues, pinzamiento en la zona del trapecio, tengo la tensión arterial desregulada, evidentemente no debe entrenar, se tiene que ir a urgencias, ¿vale? Diarreas, dolores musculares, calambres, jaqueca, final, bueno, derramamiento articular, antibióticos, mala calidad del sueño, son cosas que van a ocurrir, ¿vale? Y luego tenemos el otro apartado que es yo tener en cuenta que trabajo con un perfil de paciente que no es quizá una persona que está en un ingreso hospitalario, que tiene una situación más o menos estable, que está con su quimioterapia, con su radioterapia, con su terapia hormonal, pero que estas cosas ocurren igual, ¿no? Que al final, ¿cómo vas con los ejercicios y con todo en general? Cuéntame, la verdad es que no he hecho mucho. Bueno, no he hecho mucho, no he hecho nada. Yo tengo entrenador y cuando me veo que hacer digo, Gonzalo, yo no voy a entrenar, no cuentes conmigo, no te voy a engañar, no te voy a hacer perder el tiempo. No sé muy bien cómo voy a organizar diciembre, pues es un mes complicado de vacaciones y eventos. Diciembre, Semana Santa, Año Nuevo, siempre pasa lo mismo, ¿vale? Esto, al final yo quiero personas que busquen soluciones y que me pongan más barreras. Está buenísima. Debo dejarlo de forma indefinida, pues estoy ocupada en otras cosas. Esto realmente es porque la comunicación y la educación que hemos hecho como profesionales no ha calado en la gente. O sea, esta persona no entiende la importancia que tiene el movimiento y los hábitos de cara a no recaer de la enfermedad o a intentar mantener su salud. Y luego en verano he hecho bien poquito. O sea, al final, como podéis ver, el lunes no puedo, Mario, perdóname, he puesto una reunión, pero al día siguiente me caigo en una alcantarilla. Son cosas que, bueno, van a ocurrir, pero al final lo que quiero llegar es por esto. Esto es una realidad. No sabes la pereza que me da porque termino agotada, ¿vale? O sea, siendo sincero, el ejercicio físico es un estresor fisiológico de alta magnitud para conseguir respuestas y adaptaciones. A un ciclista de élite, cuando tú le mandas las series, el objetivo no es que se lo pase bien, no es que mejore su calidad de vida. El objetivo es que mejore su función mitocondrial, que mueva más vatios para competir en el Tour y ganar. Punto. ¿Le gusta? No, pero lo hace, sí. Entonces, por esto es tan complicado. Y me ha gustado mucho la presentación de Denis porque hablaba del juego. El juego está muy bien, pero es que hay adultos que el ejercicio no les entra ni por un lado ni por el otro. Hay gente que lleva 50 años sin haberse movido y no le gusta el ejercicio y no tiene, que lo pondré luego, una relación afectiva, emotiva, positiva con el movimiento. Entonces, esto es muy complicado y al final pongo siempre esto, ¿no? De aquellos que piensan que no tienen tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano tendrán que encontrar tiempo para la enfermedad. La gran mayoría de gente que veo yo, primero era físicamente más o menos activa, algo hacía, y es gente que curiosamente incorpora el movimiento cuando enferma. Digo, pero ¿y qué pasó 50 años antes? Si esto tenía que ser algo habitual en tu día a día, ¿vale? Y luego esto es lo que me preocupa, que es fantástico, es un artículo de prensa, pone más carreras populares, más corredores, menos nivel, ¿no? Como si yo digo, más colegios, más profesores, más doctores y los niños no saben leer.
O sea, no tiene sentido. O sea, tenemos, y os lo digo en serio, yo que valoro gente todos los días, la condición física de la población general, ya no hablo de personas con cáncer solo, es extremadamente baja, que a veces asusta. Dices, no hemos empezado a calentar y se acabó la prueba. Y esto es preocupante, porque es tu reserva fisiológica de cara al futuro. Y no estoy hablando de gente con 70 años, 60, estoy hablando con gente con 30 y pocos que tiene una pésima condición física. Pongo esto como ejemplo, tiene mucho mérito y me dices, ¿esto qué tiene que ver? Pues esto es un centro que está en Santiago de Chile, tuve la oportunidad de estar ahí hace menos de un mes porque conozco al CEO y a la gente y a mí lo que me impacta no es tanto el nivel de material, quizá el nivel de rendimiento o lo que están haciendo. A mí me sorprende porque dice, ¿cómo has tenido tú la capacidad de incorporar un centro deportivo donde la gente irá por estética, por salud o por rendimiento, generalmente por rendimiento y por estética, que están entrenando? Esto no es zumba ni clase de body pump, que está haciendo zancadas reversas, elevación lateral, prensa de piernas, hack squat. ¿Cómo haces tú para tener 400 personas al día consumiendo este servicio de entrenamiento personal 1 a 1? ¿No? Le digo, Pepe, ¿cómo? Que yo a la gente, como os digo, la conozco perfectamente, estuve en Chile hace poco, estuvieron también aquí en Madrid, y me dice, Marito, como me llama él, hay una clave, es la educación. Nada más. Si tú no tienes a tu cliente educado, sabe por lo que hace y es parte del proceso, esto es ridículo. Es pan para hoy, hambre para mañana. Y esa es la clave. O sea, que a mí me dice, ¿dónde hay que poner el foco? La comunicación. Lo otro es perder el tiempo. Yo tengo mucha gente que a veces viene por el... que luego lo debatiremos si queréis en la mesa redonda. Me ha mandado el oncólogo. Vale, pero ¿sabe por qué esto es importante? No sé, me ha mandado el oncólogo. Es que no me sirve. Si usted no es parte proactiva del proceso y tiene interés, por la misma puerta que ha entrado, puede salir. Porque no le puedo ayudar, porque al mes no le va a gustar, esto es aburrido, lo que sea. Pero no es por mí, es por ti. Entonces, esto, en este caso, sí que es verdad que en Santiago pues tiene un perfil sociocultural y socioeconómico de élite o elevado y puedes llegar a creerte que es por eso que la gente quizá con más recursos económicos tiene mejor educación y va a consumir el servicio. Mentira, ¿vale? Porque cuando tiene la oportunidad de viajar a Costa Rica, a México, a otros países con menor renta y otras situaciones sociales con peor situación, la gente lo hace igual. Y la gente busca el recurso económico para pagar la rehabilitación de la madre que tiene un linfedema primario en la pierna afectada o que tiene un cáncer de mama o lo que sea. Entonces, la única manera, y lo pondré luego, creo yo, es la comunicación y la educación disruptiva, si no, estás perdido. Entonces, yo cuando me encontré estas barreras, que es lo realmente importante de la presentación, porque no creo que nadie de los que estamos aquí sepa que el movimiento es negativo, sino todo lo contrario es positivo, dije, bueno, ¿y cómo puedo yo mejorar mi intervención o qué puedo hacer yo? Y realmente te das cuenta que puedes hacer poco, por no decir muy poco, a nivel general. ¿Por qué? Porque cuando lees este artículo de Ormel, hay otro de Tenbaker que lo voy a poner ahora, son antiguos, dice cuáles son los factores que van a predecir la adherencia al tratamiento o durante el tratamiento al ejercicio, al movimiento. Primero, la localización del centro, lo que he dicho. ¿Yo tengo gente de Barcelona en tratamiento? Sí. A través de las redes sociales y a través de la parte online sí que tengo gente porque hemos roto esa barrera. El hecho de haber hecho previamente ejercicio, o sea, si tú eres una persona que previamente corría maratones, es muy probable que con un cáncer tú quieras seguir, no sé si corriendo maratones o podrás, pero mantener tu actividad rutinaria diaria y mantener tu normalidad y hacer ejercicio. No porque sea positivo para tu célula tumoral o para tu masa muscular, sino porque quieres mantener tu estabilidad mental y tu rutina. Luego, el hecho de tener una alta motivación hacia el ejercicio. Una persona que ya lo hacía no le falta motivación. Es muy difícil motivar a un desmotivado, te agota. Y luego, como es normal, tener pocos efectos secundarios. O sea, una persona que está constantemente con problemas de salud graves, no le puedes tener entrenando de manera recurrente, sobre todo en mi servicio, que es un centro externo, fuera del hospital y demás. ¿Y cuáles son las respuestas que predicen el tratamiento, la adherencia al tratamiento después del tratamiento? Y es curioso, porque de todas estas son iguales, pero fijaros cómo el feedback de los profesionales o el conocimiento del profesional es lo último. ¿Vale? Esto es bien curioso. Yo siempre lo digo, y Denis lo podrá decir, si tú que sepas perfectamente qué tipo de cáncer es y tal, no va a hacer que el paciente se adhiera. Que el niño, tú le caigas bien, le guste jugar y se lo pase bien contigo, va a estar contigo siempre. Y puede que sea una persona de prácticas que no tiene el conocimiento que tienes tú, pero cae mucho mejor y sabe hacer esa adherencia. ¿Vale? Entonces, me ha gustado, Denis, ya te digo, la presentación, porque hace que a mí me pasa igual. Yo, de hecho, la parte de ejercicio es lo último y tengo que intentar asegurar lo otro, porque si no consigo generar una relación, que la persona confíe en mí, tener autoridad, pues el ejercicio va a ser algo que va a quedar aparte. Y también, yo lo digo como profesionales que a veces no nos forman, tenemos que trabajar y mejorar esas áreas de la comunicación, habilidades blandas y demás. Y luego, al final, el 50% de las motivaciones por las cuales los pacientes no hacen ejercicio no son diferentes a las de la población general. Y lo habéis visto en los WhatsApp. No tengo tiempo, no tengo fuerza de voluntad, no me gusta cuando hace mal tiempo, cuando llueve, agárrate que la gente falla, no lo disfruto o tengo otras responsabilidades en casa. ¿Cuáles son las barreras psicológicas
falta de motivación, miedo, desagrado por el gimnasio. No hay por qué hacerlo en un centro deportivo o nunca haber sido muy de ejercicio, ¿no? Y al final, estas son realidades del día a día. Leyendo este artículo, la revista en Frontiers in Psychology hablaban de algo bastante interesante, que es a lo que hay que dar una vuelta, que decían que el ejercicio físico de alta intensidad por encima del umbral ventilatorio tiene una respuesta afectiva emotiva negativa sobre la persona. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, al ser humano no le gusta el ejercicio, ¿vale? O sea, tú no tienes la necesidad de hacer ejercicio si no tienes detrás un león o tienes que subir una palmera, tú no vas a hacer. Yo a los pacientes les pregunto, ¿cuándo es la última vez que has hecho un sprint de máxima intensidad? Cuando jugaba al fútbol en los años 40, ¿vale? O sea, no han hecho nunca nada intenso y eso al final hay que trabajarlo. Y como digo, que pongo aquí el libro de Javi y esto, Entrena para la vida, la educación es fundamental. Y la charla que estoy dando yo aquí, el 90% de mis pacientes te la pueden dar. Pero cuando estamos en el centro me dicen, oye Mario, he leído esto, ¿qué te parece? Oye, mira, vamos a hacer una serie con estas repeticiones con tal. ¿Y esto por qué está? Y la persona tiene un interés propio sobre su percepción y sobre su salud, ¿vale? A nivel de salud general, para ir acabando, lo que comentan algunos artículos, como el de Santamina y colaboradores del 2018, de conectando el movimiento y los programas de ejercicio con las personas con cáncer, hablan de que debería haber un diagnóstico y unos proveedores de salud que de alguna manera refieran a sitios donde estratifiquen el riesgo del paciente y de esta manera lo deriven o a sitios de población general, programas de ejercicio de población general, a sitios más específicos porque las secuelas y efectos adversos te lo hagan más complicado, o a sitios, por ejemplo, que necesiten vamos a decir, una supervisión muy específica. Una persona con cardiotoxicidad yo no la debo tratar. Tiene que estar ingresada a una planta de oncocardio donde entrene allí por si ocurre algún evento adverso importante porque yo no tengo los recursos para poder sacarle si pasa algo. Sin embargo, el 90% de los pacientes oncológicos están aquí. Y si vais a un centro deportivo, empezáis a hablar con mujeres supervivientes de cáncer de mama, tienen su tamoxifeno, tienen sus dolores articulares, tienen su situación, pero en general la gente está haciendo vida relativamente normal, ¿vale? Entonces, y esto es muy importante porque conseguir que la gente se mueva de manera coherente y formar a la gente es fundamental porque si no, al final, la gran mayoría de la gente no va a obtener los beneficios del ejercicio que muchas veces vienen del simple hecho de movernos, ¿vale? Y vais a ver esto, que es lo que pone aquí este artículo, que es un problema que tenemos a la hora de diseñar un programa, que es que, como pone Cieran Ferman, que es un buen autor que piensa, dice, el problema que tenemos es que los estudios que están aplicados a muestras de población muy grandes, sin considerar la heterogeneidad que tienen lo que son las personas y el paciente oncológico. Metemos en lo que es un paraguas al paciente oncológico y, como he dicho, nada tiene que ver un hombre de 80 años con un cáncer de pulmón metastásico que un chico de 30 con un linfoma que era remero olímpico. Y luego que los programas de ejercicio físico están muy faltos de los principios del propio movimiento y del ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo real. ¿Qué tienen que ver estas dos mujeres? Tienen el mismo tipo de cáncer, la misma edad, el mismo estadio de la enfermedad, los mismos tratamientos, se enfermaron con una semana de diferencia. No tienen nada que ver en el sentido de lo que les voy a plantear yo. ¿Por qué? Porque una no tolera el mismo volumen, no tolera la misma frecuencia semanal, no tolera las mismas cargas, no está familiarizada con los movimientos, o sea, no tiene nada que ver. ¿Qué recibo yo más en el centro? Pues evidentemente algo más parecido a esto por lo que divulgo, no recibo esto. Pero ¿cuál es el 90% de la población? Esto. ¿Vale? Una persona que nunca ha hecho ejercicio, que tiene quizás sobrepeso, obesidad, que tiene una falta de masa muscular, de fuerza, que tiene fatiga, dolor, que tiene un proceso oncológico, que tiene sus cosas y que quiere empezar a hacer ejercicio. Pues creerme que intervenir aquí es mucho más fácil que intervenir aquí. Mucho más fácil. Aquí casi cualquier cosa que hagas medio bien hecha vas a mejorar. Aquí la puedes cagar mucho. O no mejorar, o no hacerla, o no mantener la mejor forma física que podría estar. ¿Vale? Entonces, para acabar, el ejercicio físico tiene puede tener un impacto específico sobre un hueso, sobre la fatiga, sobre el dolor, pero va a tener un impacto global que va a impactar a su vez, valga la redundancia, la calidad de vida, la funcionalidad y la supervivencia. Es una especie de llave maestra. Y al final esto es lo que hacemos con los pacientes en la sala, ¿vale? Que como digo, lo difícil del ejercicio no es plantearlo, créeme que es bastante sencillo. Yo he visto gente de Olimpiadas con un nivel de rendimiento altísimo y es ABC, consiste en hacer cosas muy simples de manera espectacular, pero no requiere una alta complejidad. Y por último, como crítica al sector, sí que me gustaría destacar que esa frase que a veces utilizamos, ¿no?, de ejercicio físico oncológico, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque al final estas tres personas que están aquí pues tienen contextos diferentes y están haciendo la misma máquina, ¿vale? Las mismas repeticiones, el mismo carácter del esfuerzo, para conseguir la misma respuesta y adaptaciones. Las mitocondrias no son mitocondrias leucémicas, las otras dos culturísticas, ni yo hago un programa de ejercicio diabetológico porque resulta que la sentadilla es diabetológica. No, son personas con sus casuísticas y con su situación, pero que las respuestas y adaptaciones son las mismas. Y de hecho, esto está sacado de un congreso de Cyberfest del profesor Steve Harris que decía en inglés, los dos are doing, están haciendo the same thing. La misma cosa, entrenamiento de fuerza, alta intensidad. Y creo que no tienen nada que ver
los contextos, pero sí la máquina, sí las repeticiones y sí el objetivo. ¿Vale? Entonces, ya para acabar, y esto es muy importante, nuestra profesión tiene un componente práctico brutal. Yo lo primero que le pido a un alumno cuando entra en las prácticas o a trabajar es, antes de hacer cualquier cosa, por favor, pruébalo tú. O sea, si tú vas a plantear un test de 3 minutos a la BAM, no se te ocurra ponérselo a un paciente hasta tú hacerlo, porque en el momento que vomites y lo acabes te darás cuenta que quizás no es algo viable. Y que, por otra parte, la ausencia de evidencia no es evidencia-ausencia. ¿Vale? O sea, de hecho, los paracaídas no tienen evidencia científica suficiente para ser usados y prevenir los traumatismos craneoencefálicos porque nadie ha hecho un ensayo para demostrarlo. ¿Vale? Que a día de hoy, pues lo que os decía antes, que el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, la restricción de flujo, el entrenamiento tipo clúster o excéntrico o las poleas cónicas no se han evidenciado en la literatura científica en personas con cáncer, no quiere decir que no puedas especular y empezar a incorporarla. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien, pero esto no aporta nada, con todo el respeto, ¿vale? Aporta muy poco. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo con rotundidad y firmeza, porque esta gente que está aquí, que mucha no está aquí, no le apetecía hacer esto, no era el momento, no era divertido, no era agradable, pero Fran, con un tumor del sistema nervioso central, pues si no hacía sentadillas, él me dice que si no hago sentadillas no me levanto. Isabel, si no entrenaba, que hizo su proceso de rehabilitación, pues seguramente no salgo el trasplante, ¿entendéis? Entonces, como he puesto antes, o sea, esto está muy bien, pero el problema es que si nosotros, a través de redes, medios de comunicación y la tele, enseñamos esto, pues lo que estamos haciendo es fragilizar al paciente. Son muchos mensajes, de manera inconsciente que tú vas recibiendo, los colores, la tarima. Yo intento cambiar eso, como habéis visto, y muchas veces que se puede hacer con una barra más fea, más bonita, pero es cambiar y es intentar incentivar que el paciente realmente, yo siempre lo digo, es entrenar. O sea, si tú eres capaz de entrenar a un atleta de alto rendimiento, es muy fácil que entres a una persona con cáncer, una persona con otro tipo de patologías, conociendo el contexto y la situación. Entonces, esta frase es muy potente, de Nicolás Martínez Velilla, un geriatra. Dice: tomé ibuprofeno para el dolor de cabeza que me causó Ramipril, que tomé para la hipertensión que me causó el Ritalin, que tomé para el déficit de atención que me causó el Stuberon, que tomé para el mareo que tuve por el Imodium, por la diarrea que me causó el Orlistat, que tomé por el aumento de peso no controlado que fue debido a la paroxetina, que tomé por la ansiedad que me causó la simvastatina, que tomé por el alto colesterol debido a que realizar ejercicio y una dieta correcta eran demasiado trabajo. Esto es una realidad. Adulto mayor polimedicado. Yo les quiero ayudar, pero ellos no quieren ser parte del tratamiento, la parte activa. El ejercicio físico es seguro, eficaz, mejora la calidad de vida, aumenta la supervivencia, reduce efectos adversos. La mortalidad viene asociado a una baja condición física, no a una composición corporal. Hay que ser realistas en la intervención, ¿vale? Yo no voy a curar el cáncer, yo no voy a disminuir el volumen del tumor y yo puede que no consiga una serie de mejoras, pero sí puedo hacer hincapié en cosas que en el día a día puedo mejorar. Lo que os he enseñado a esa mujer, no la iba a curar yo el cáncer, pero le iba a permitir llegar a la boda en mejor condición física, ¿vale? Hace falta mejorar biomarcadores, ¿vale? Está muy bien un cuestionario, un FACB, un EOR, está muy bien mejorar la calidad de vida, pero como me dijo un paciente antes de morir, yo sin supervivencia no tengo calidad de vida. Prefiero estar jodido en una silla y ver a mi hija crecer y casarse que no volver a verla, ¿vale? Entonces hace falta medir, hace falta ser minucioso, hace falta indagar mucho más en cuáles son las mejores formas de inculcar o de incorporar el entrenamiento para conseguir el mayor beneficio. ¿Vale? Hace falta, y doy las gracias al colegio por la invitación, que estas ideas lleguen a pacientes y profesionales, porque si no, esa famosa frase de ejercicio en medicina se nos queda un poco grande. Y luego hace falta una labor educativa y formativa enorme del valor del ejercicio, ya que la idea es que el paciente sea parte de la solución y no del problema, como a veces suele ser. ¿Vale? Y por último, quiero siempre lo hago, dar las gracias a la autora que ha salido en la presentación. Lamentablemente falleció, la autora Isabel Pretio, porque si ella no hubiera estado, yo lo más probablemente es que estaría en rendimiento y no en salud, porque es muy complicado de lidiar, ya no con un proceso oncológico, sino con gente que no quiere hacer ejercicio, que no tiene educación o que no le apetece. Pero gracias a ella, pues creo que era casi una misión para persistir e intentar hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Mario. Primero de todo, pedirte perdón por no haber acabado el currículum, pero es que había mucha información. Turno de preguntas. Tenemos 5 minutos antes de hacer la pausa. Hola, gracias por... Bueno, me ha gustado mucho escucharte. Hace tiempo estoy viendo mujeres con linfedema de extremidad superior y he visto pues, alguna paciente con la manga y, bueno, poco se habla. ¿Qué quieres saber? Bueno, que vienen con esta fragilidad desde el oncólogo, ¿no? Cuida tu brazo, no cojas peso. Educación.
Al final, la chica que habéis visto, Belén, con la manga compresiva morada es la que ha salido en los ejercicios. Tenemos varias gente con linfedema. Simplemente no lo iba a poner porque hay tantas cosas que hablar que te vuelves loco. Pero que sepáis que con linfedema no hay más riesgo de provocar un empeoramiento de la situación trabajando la fuerza y cogiendo peso. O sea, de hecho, yo siempre, yo al paciente se lo digo, le digo, o sea, yo con el paciente no me voy a pelear y la mejor discusión es la que no se tiene. Entonces, la gente que llega a mí ya viene concienciada y Belén ya sabe que puede mover peso y que debe hacerlo. Pero a nivel de literatura científica va todo lo contrario. Y tienes estudios del 2009-2013, donde ya se observa que el hecho de entrenar la fuerza con altas cargas, bajas cargas, al fallo, no al fallo, hagas lo que quieras, no va a empeorar la situación del linfedema. ¿Vale? Incluso sabe que no se sabe muy bien si con manga o sin manga es beneficioso o la manga aporta un beneficio durante la sesión. Entonces, no hay que tener ningún miedo. De hecho, la mejor forma para tratar el linfedema al final es la terapia compresiva y el movimiento. Entonces, no sé de dónde viene esa indicación. Además, me encanta, porque no más de 3 kilos. ¿Y por qué no 2.800 o 4.500? Entonces, yo generalmente, como te digo, el problema es que tú te enfrentas como oficio ante el paciente y el médico tiene más autoridad que tú, estás jodida. Pues así Suena feo, pero bueno, es la realidad. Es que están encima. Ellos están por encima. Sí, por encima. Por eso te he puesto que yo me di cuenta de esto hace años, me pasaba con Isabel, que algunos me conocen, otros no. Lo que empecé es decir, vale, yo tengo que ganar autoridad y la gente me tiene que conocer. Entonces, la única manera de ganar más autoridad es estar en redes sociales, estar en medios de comunicación, estar en podcast. Y mucha gente que viene y a veces, aunque suene feo o fuerte, tengo yo más decisión sobre la toma de decisión del paciente que el médico, porque confía más en mí. Sobre todo yo le digo al paciente, a ver, en farmacología no, porque el médico está primero, pero en ejercicio sí, y en fisioterapia también. Entonces tienes que ir construyendo eso, porque si no te vas a ir dando golpes contra la pared. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Aquí delante. No, esta de Raquel no pregunta. Antonio. Ahí. Bueno, muchas gracias, Mario, por la presentación. Me ha gustado mucho. La verdad que quería preguntarte, bueno, primero felicitarte por haber puesto el acento en las barreras de los facilitadores. Creo que esta mañana lo hemos hablado un rato y que es muy relevante. Y te quería hacer 2 preguntas, ¿no? Una respecto a si esos facilitadores y barreras que hay que individualizar y que cada caso es diferente. Totalmente. Si tienes alguna estrategia para identificar el trigger motivacional que verdaderamente pueda, de alguna forma, desde el principio apuntar a más posibilidades de éxito, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Sobre la parte previa, ¿no? Porque veo que muchos de los WhatsApp que has puesto, ¿no? Y de los emails, pues hay como una tendencia en ese sentido. Hay una tendencia sí, totalmente. bueno, incluso que puede que arrastremos ahí gran parte de la modificación de conducta del principio, de la motivación, pero también puede haber una parte sobre entrenamiento, ¿no? Entonces, lo quiero ligar la pregunta con la segunda, por si la respuesta tuya tiene que ver, que es ¿cuánto de sobreentrenamiento puede haber en esa respuesta Pero cuando te refieres a sobreentrenamiento, ¿a qué tipo de sobreentrenamiento? ¿A sobreentrenamiento desde el punto de vista de que nos hemos pasado con el ejercicio? Sí, exactamente. Es decir, yo creo que primero, si tienes alguna estrategia para el trigger motivacional desde el principio, adecuarlo. Sí. Y segundo, si entiendo que gran parte, por supuesto, de las barreras del ejercicio son ajenas al ejercicio, pero ese porcentaje pequeño, que puede ser por habernos sobreentrenado, si tienes algún indicador que te permita monitorizar la carga metabólica real que has hecho con qué él. buena pregunta. Esa es la pregunta. Pero además quería hacer a las 2 a la vez, porque... Sí. No, la primera, son muy buenas preguntas. La primera, sí que nosotros en la entrevista inicial, siempre el paciente se pone en contacto con nosotros, le explicamos los servicios, si nos da lo que nos envía los informes al correo, lo leemos, preparamos la entrevista y hacemos una primera valoración, donde hay una entrevista inicial, que es una historia clínica, y hablar con el paciente, y ahí incorporamos una entrevista motivacional. Y ahí tú vas extrayendo información, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, haces preguntas abiertas y dejas un poco ya colocado a la persona. Y de hecho es muy curioso porque a día de hoy casi el 100% de la gente que recibimos, aparte de que entra al servicio, está con nosotros por lo menos más de un año, lo cual habla muy bien del servicio. Pero porque, como digo, al haber utilizado las redes sociales, la autoridad y otras cosas, la gente que viene, yo siempre digo lo mismo, no es que seamos muy buenos, que quizá también, sino que hemos recolectado a los buenos. Es como un embudo. Entonces es como si tú me dices, por ejemplo, no sé, el entrenador de Rafa Nadal es muy bueno, es que Rafa Nadal conmigo ganaría otro Roland Garros porque es muy bueno. ¿Entiendes? No es que yo haya hecho nada especial. Y la otra gente, muchas veces el entorno que tiene, que condiciona mucho, es tan complejo que no puedes hacer casi nada. O sea, para mí cambiar el entorno es fundamental. Y evidentemente sí que tienes que indagar en si la familia le apoya,
en si tiene buena respuesta hacia el ejercicio, en si el oncólogo también o el médico o el servicio médico le apoya. O sea, son, como has dicho, que es la clave, conocer la individualidad de la persona y a partir de ahí aportar y ver con quién sí, quién no. Y luego, otra cosa que no se lo ha comentado Denis, que sea que también lo que hagas tú en la sala sea significativo. Si a la persona le gusta el tenis, pues plantea cosas que puedan tener que ver con el tenis, no hagas lo que te dé la gana. Y luego la otra pregunta de la carga metabólica, sí, hay herramientas que se pueden utilizar para ver la respuesta al ejercicio, por eso compramos la plataforma dinamométrica y más cosas, y vendrá en un futuro con el tema que no he puesto, de biosensores y biotecnología, muchas cosas que pueden medir. Lo que pasa es complicado, porque si quieres medir variabilidad de frecuencia cardíaca, seguramente todos los días le salga mal con la quimio. Si quieres medir lactato, seguramente ya en base tenga altos niveles. Si quieres medir una analítica, la analítica muchas veces no tiene que correlacionar con el nivel de percepción de fatiga del sujeto. Si quieres medir un salto vertical y la persona no sabe saltar, que es un indicador en rendimiento de fatiga del sistema neuromuscular, tampoco te da rendimiento, tampoco te da un dato porque no sabe saltar. No es que haya saltado menos, es que salta menos porque no sabe coordinar el movimiento. Entonces, a día de hoy sí que lo que usamos son a veces cuestionarios de tipo wellness y, por otra parte, el feedback que te da la persona. De los WhatsApp que hay, los correos de gente que ha desistido, es gente que hizo 1 o 2 entrenamientos y que tampoco lo que hicimos fue muy grande. Y sí que hemos tenido gente que es muy curioso, porque a veces la persona no tiene cáncer, osteoporosis, fibromialgia, y gente con dolor persistente o con fibromialgia que está educada. Nos ha pasado de, entre comillas, que agarran la primera sesión, pero como confía en nosotros, volver. Que eso me ha sorprendido mucho. O sea, que esa es la respuesta que te podría dar a día de hoy, porque ya te digo que no he puesto eso porque no correspondía, pero si empiezas a hablar de Machine Learning, Big Data y tal, cada vez vas a tener más información, que es lo que se usa en rendimiento, para valorar si el deportista está preparado para entrenar o no, que se usa en la NBA. De hecho, nos lo enseñó Julio Calleja, nos lo enseñó Francesco Cucciolini, que se usan. El problema es que son herramientas que ahora están muy lejos de nuestro alcance y no sé hasta qué punto en clínica tendrán validez o sentido cuando la persona ni siquiera se mueve. Me alegro que hayas dado vincular las dos cosas, porque yo creo que justo también tenemos la experiencia al revés. Sí que es verdad que es difícil monitorizar la carga metabólica, Muy difícil. pero tenemos modelos basados en recuperación, en los tiempos de recuperación, que son los que hemos exportado al mundo del alto rendimiento para conocer justamente en qué momento hacer la carga adecuada, por la falta de indicadores. Es decir, Claro. que no hemos ido a lo contrario, y eso lo hemos exportado al alto rendimiento. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad que se está haciendo en investigación y que a lo mejor en la práctica diaria no ha llegado, pero que creo que es donde poner el foco hasta que tengamos indicadores más fiables para cada persona. Nosotros estamos en el centro invirtiendo todo lo que generamos, reinvirtiendo en tecnología, porque al final la idea, o sea, el objetivo no es solamente entrenar a la gente, sino sacar datos para publicar de un entorno real clínico, porque lo que se hace en un laboratorio poco a veces tiene que ver con la práctica clínica diaria. Y hay, ya lo habéis visto, sensores de glucosa. De hecho, salió el de Abbott, que mide glucosa, cetonas, alcohol y lactato. Y empiezan a haber más marcadores. Y dentro de poco, en un simple parche, tendrás un montón de medidores, saliva en cortisol y tal. Lo difícil es ver si eso se va a correlacionar realmente con que la persona esté recuperada a nivel de rendimiento, porque no tiene por qué a veces, como pasa con la fatiga relacionada con el cáncer. Tiene fatiga, pero el caso es que la persona rinde. Entonces, es complicado, pero yo creo que en un futuro llegará. Mi pregunta de vincular la entrevista continuacional con la carga metabólica es que muchos de los evocadores que cogemos dentro de la entrevista podemos saber a quién tenemos ya convencido para entrenar. Y a eso le aplicamos una carga metabólica que viene muy traída de otras poblaciones clínicas donde los rangos de trabajo no coinciden y no tenemos herramientas para monitorizar la carga. Por eso es tan complicado. Por lo tanto, están sobreentrenados. Es decir, yo creo que muchos de estos pacientes están sobreentrenados. Mi especial interés es la intolerancia al ejercicio. No lo he dicho, pero la frase que pongo siempre cuando doy un curso es: tú vas a entrenar la intensidad de la que te puedas recuperar. ¿Cuál es el problema? Que los mecanismos que tienes de recuperación son cero. No duermes bien, no te nutres bien, tienes vómitos cada 2 por 3, las mucosas. ¿Cómo vas a entrenar? ¿Cómo te voy a inducir yo un estrés fisiológico? Si te están dando un estrés fisiológico de la enfermedad del tratamiento del copón, no te puedo. Y de hecho, en rendimiento, que yo conozco a Aitor Biribea, que trabaja en Lineos, a Íñigo San Millán, todas las herramientas van encaminadas a los procesos de recuperación, porque los sujetos ya entrenan 24 horas, si su día es entrenar. Y por eso el rendimiento y la salud, sobre todo en cáncer, es que van a la par. O sea, son absolutamente iguales si tú lo estudias en fisiología. Por eso, mi pregunta iba encaminada a eso. Es que verdaderamente hasta que no tengamos indicadores de control metabólico de la carga real que se adecúen a las cargas, y las cargas a nivel práctico, clínico, no lo tenemos tan claro, porque no invertimos ese tiempo al inicio de conocer verdaderamente sus umbrales reales y hacer cargas reales,
el basarlo en el modelo de recuperación, que en realidad lo hicimos para ajustarnos a las cargas de quimio, a los ciclos, a las 48 horas, a los efectos de determinados tratamientos, nos hizo hacer una planificación tan de microciclos, mesociclos, con tanto cambio, que el modelo de recuperación en cáncer se ha exportado a todas las poblaciones clínicas, incluida el deportista de alto rendimiento. Sí. Y hasta que no tengamos indicadores, que ya los tenemos, pero no están todavía comercializados, indicadores de carga metabólica, el modelo de recuperación es fantástico. Y justamente vincularlos a los evocadores de entrevista motivacional en el subgrupo, que ya están convencidos, que eso es un subgrupo que no es grande, pero que ya por lo menos eso no hagamos sobreentrenamiento. Porque por cada uno de los sobreentrenados que ya estaban convencidos por una carga metabólica inadecuada traída a otras poblaciones, estamos derrumbando muchos de los que no convencemos, ¿no? Por eso os decía al principio que cuando hemos hecho pruebas de esfuerzo con el Cortex y con la bici, te llevas no un susto, pero una sorpresa, porque ves que los valores que te publican en ciencia son mucho más elevados que los que tienes tú realmente. Consumo de oxígeno 17, 16, 15, 22. Es que yo a este sujeto le pongo 15 segundos en un intervalo en la bici y me lo he cargado, literal. Por eso digo que es complicado. Y además no tenemos la forma de demostrar que te lo has cargado para ajustar y optimizar la carga, salvo en la recuperación por salvo ahora. el WhatsApp, que te dice estoy reventado. O sea que al final está claro que los fundamentos y la adecuación y la indicación es fantástica y es conocida y es sólida, pero la transferencia a la práctica real nos falta convencimiento. A los que tenemos convencido probablemente nos falta adecuar la carga porque no tenemos indicadores de carga, y el modelo más favorable que tenemos es el de recuperación, que es un modelo que además requiere ir muy cerquita porque cambia dentro de cada semana todo. Incluso depende, el verificar el programa depende cómo ha descansado. Por eso, con lo que es difícil planificar. Eso pasa incluso en ciertos deportes que no puedes planificar porque la entropía es tan alta que vas casi día a día. Pero me ha encantado la pregunta, es muy buena. Raquel tiene una pregunta. No, se la hago en el descanso. Descanso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Yo aprovecho para hacer una pregunta muy breve. ¿Qué beneficios tiene estar fuera de un ámbito hospitalario para ti? Qué beneficios. Pues bueno, a ver, el beneficio que yo le veo, primero es que la persona viene por su propio pie, ¿vale? Que la persona decide ir a hacer ejercicio y ya eso, como habéis comentado, es un motivador muy potente. Pero creo que tiene más barreras que beneficios, fíjate, porque el hecho de tú estar en un entorno intrahospitalario ya estás acompañado por el colectivo, tienes la posibilidad de tener otros compañeros, como lo has dicho, que me ha gustado mucho la parte de psicooncólogo. De hecho, nosotros tendríamos que tener muchas asignaturas de psicología y cómo manejar a las personas. Y yo, sobre todo, creo que el factor beneficioso que le vería es dos. Primero, que la persona entra por su propio pie, quiero decir, no hay que convencerle. Y segundo, que es un poco raro lo que voy a decir, que mucha gente cuando ya supera la fase activa o está con la enfermedad, lo que menos quiere es entrar a un hospital, quiere sentirse normal. O sea, es como si yo entro a un gimnasio y pone ELA, yo voy para allí. Yo no quiero que sepan que tenga, lo quiero entrenar con el resto y quiero normalizar la situación. Entonces, cuanto más normalidad le des al proceso, por lo menos en mi contexto, la gente lo agradece. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos. Quería recordar, primero de todo, que creo que lo habéis escuchado alguna vez ya, el tema hashtag si queréis escribir en Twitter con ONCO, Colegio de Fisioterapeutas Catalunya, CFC, Canvi el Català. I també aprofito també per, crec que fer una reflexió, crec que està sent una jornada molt interessant, molt intensa, amb grans professionals, i espero que si hi ha gent aquí que està dubtant si dedicar-se a l'oncologia, sou benvinguts, fa falta moltes mans, molta gent que investigui, així que espero que estigueu gaudint. La Raquel, com a presidenta de la comissió, em recorda que sempre fa falta gent a la comissió.